Buenos días a todos. Creo que ya todos me conocen. Yo soy Daniel, uno de los pastores de la iglesia. Estoy para servirles. Contento de estar de regreso acá después de la semana pasada que no estuvimos los pastores. Los extrañamos, pero fue un tiempo de mucha bendición. Creo que de alguna manera va a impactar nuestras vidas ese tiempo que tuvimos allá de compañerismo, y con la buena noticia que, si Dios lo permite, el próximo año el espacio está abierto para que personas que no son necesariamente pastores, incluso más, puedan ir. Hay ya cierta apertura. El próximo año están animando a que todavía más personas vayan. Entonces, en un proyecto a un año pueden perfilarse a estar con nosotros allá en la conferencia Gracia Soberana y disfrutar de este ánimo. Es diferente escucharnos a nosotros hablar, de seres de esta familia de iglesias, a que puedan estar allá y experimentarlo. Así que los animamos en ese sentido. Estamos retomando 1 Corintios, y si recordarán el último mensaje que les di, que fue hace 3 semanas, cuando cerramos con el capítulo 6, habíamos visto el tema centrado en huir de la inmoralidad sexual o de la impureza, fornicación sexual. Y si recordarán, algunos de los temas que habíamos visto tenía que ver, les comenté de una encuesta que habían hecho entre cristianos evangélicos latinoamericanos de diferentes denominaciones, unos 2.500, 82% que están invertidos en algún ministerio, involucrados en la iglesia, y que vimos que el 55% ve pornografía al menos una vez al mes, y 23% lo ve varias veces por semana. Vimos que tristemente, esta infiltración del pecado sexual en la iglesia se mantiene incluso entre líderes de alabanza, de niños. Vimos que había un porcentaje un poco más bajo, bajaban 10% para los que están casados, gloria a Dios. También un porcentaje, un 10% también más bajo, los que están en iglesias en que este tema se aborda, como lo estamos haciendo. Gracias al Señor por la predicación expositiva, y podemos hablar del tema de pecado sexual para buscar juntos la pureza. Vimos que las mujeres los porcentajes eran más bajos, de 12% el ver una vez al mes, 4% varias veces por semana, pero que en las menores de 22 años esos porcentajes van creciendo de una manera alarmante. Lo retomo porque nuestro tema de hoy, aunque Pablo está cambiando de sección de la carta en capítulos 6 a 7, el flujo de argumentos sigue. Seguimos con tema de pureza sexual. Y hoy en el pasaje que tenemos en 1 Corintios 7, Pablo va a establecer esa conexión entre pureza sexual y, por implicación, estado marital, soltero o casado. Y en ese sentido, los datos que les compartí de esa encuesta la vez pasada, hoy les sumo un estudio de la UCR que se hizo en 2020 con título Patrones históricos de nupcialidad y estado conyugal en Costa Rica. El año 2023 tuvo la segunda tasa más baja en un cuarto de siglo de nupcialidad, es decir, de personas que se casan en Costa Rica. Y la única que le ganó fue el año que estuvo los cierres más fuertes por el COVID. Es decir, en los datos más recientes estamos en un mínimo, dentro de una buena porción de la historia, en que la gente no se casa. Ahí indican que el matrimonio ha perdido valor como institución, y nuevos arreglos familiares como la cohabitación han ganado peso, especialmente entre generaciones más jóvenes. Las personas están casando a una mayor edad porque eso les permite alcanzar un mejor nivel educativo, fortalecer su posición laboral antes de formar familia. Y pues un dato interesante, hace 50 años, en 1975, el matrimonio promedio en Costa Rica era entre un hombre de 26 años y una mujer de 22. Ahora es más común un matrimonio promedio entre un hombre de unos 35 años y una mujer de 32. Concluyen lo siguiente. Diferentes factores podrían haber contribuido a los cambios en los patrones de nupcialidad. Entre los principales se encuentran los programas de planificación familiar, la revolución social y cultural de las mujeres y el aumento en la cobertura educativa. Además, la postergación en la entrada del matrimonio es evidente. Yo lo que quisiera plantear como pregunta en esta introducción es: ¿qué podemos esperar de una cultura que ustedes conocen y de la que hablé en la predicación pasada,
en que ya el primer encuentro, la exposición, por ejemplo, a una imagen pornográfica, ya sea por lo general en promedio como a los 10 años de edad. ¿Qué podemos esperar de una sociedad en que ocurre por un lado eso y ocurre por otro lado que el matrimonio, que es el único espacio que Dios ha dado para la expresión sexual en la vida, se está postergando cada vez más entrados los 30 años? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en esos 20 años en medio? Lo esperable es lo que vimos en la predicación pasada, una pandemia de pecado sexual, inclusive infiltrada dentro de la iglesia. Y un pecado que vimos, que es un pecado de una categoría que Pablo pone en otro nivel como un pecado dominante, muy destructivo, y de una categoría que dice que es el único pecado que es contra el cuerpo, y lo explicamos en la ocasión anterior. Entonces es esperable esta pandemia y se da un círculo vicioso. Por un lado está sucediendo que el retrasar el casarse causa que se cometa pecado sexual, pero también, y creo que más fuerte en el otro sentido, ocurre también que el estar cayendo en pecado sexual, que la persona se esté exponiendo a pornografía o en un noviazgo que no tiene límites sanos de sexualidad o vivir en cohabitación, si ya se está experimentando eso, ¿qué sentido de urgencia va a haber para que alguien se case? Se va a reducir bastante. Puede perderse hasta un interés por la institución del matrimonio, mucho más si no se le entiende bíblicamente. Entonces, vamos a ver las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto en una cultura que, como vimos, estaba inmersa en libertinaje sexual, por eso eran conocidos en la región. Había un puerto, constantemente marineros que solicitaban servicios de prostitución. También había prostitución pagana en los templos. Vimos que incluso cristianos corintios estaban cayendo en tener relaciones con prostitutas. Era un libertinaje sexual que hasta se infiltraba en algunos en la iglesia. Como habíamos visto en secciones anteriores, Pablo entra a una parte de la carta en que es más común que haga lo de tomar un lema de los corintios y después poner un pero, un sin embargo o un no obstante y venir a corregir eso. Y por lo general no se los desmantela totalmente, sino que lo toma y lo que hace es darle ajustes de corrección. El texto de hoy no es el caso. Desde el versículo 1 tenemos el lema Corinto. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Les leo desde la traducción Nueva Biblia de las Américas. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente, por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Si yo tuviera que resumir lo que dice este texto que acabamos de leer, lo haría de esta manera. Cada cristiano es dotado por Dios para matrimonio con intimidad habitual o para celibato. Todos acá tenemos al menos un don de Dios en el sentido de la pureza sexual y va a ser el don de matrimonio con intimidad habitual o un don para celibato. Y sabiendo pues que la relación más importante de nuestras vidas, aparte de nuestra relación con el Señor, por supuesto, es el tema de si nos casamos o no,
y con quién nos casamos y cómo va a ser esa relación, eso es de lo más trascendental en nuestras vidas. Queremos vivirlo bien, queremos vivirlo de la manera que le agrade al Señor. Y este capítulo, hermanos, es un capítulo bien complejo. Incluso entre teólogos fieles, que entendemos como sanos, hay muchas diversidades de interpretación. Más todavía cuando entremos, en realidad en todo el capítulo, pero a las que impactan más las vidas de las personas, lo que veremos en la próxima semana sobre cómo debe manejarse el tema de divorcio y si pueden haber segundas nupcias y temas de este tipo. Desde hoy ya entrando al tema de soltería, matrimonio. Es un capítulo que precisamente por sus implicaciones pastorales el Señor me ha concedido dedicarle cientos y cientos de horas. Eso no me hace un experto, pero espero que el Señor me use para iluminarles el texto y debieran ustedes, y los animo, estudien el texto por ustedes mismos. Y así como en Hebreos 13 vemos que se dispongan a ser persuadidos por su pastor, y de hecho en un versículo que es la próxima semana Andrés y yo pensamos distinto, y se los voy a hacer saber. Cada uno debe invertirse en estudiar este texto por sí mismo, no irse con lo que le dice el pastor. Debiera ser siempre así, pero especialmente para que lo vean de la manera que a Dios le agrada y hacerlo con una conciencia limpia. Así que hoy entonces vamos a ver 2 dones divinos para la pureza sexual que informan tu elección de matrimonio o soltería. Entonces, en primer lugar tenemos el don de matrimonio con intimidad habitual para el casado en los versículos del 2 al 6 y, de segundo punto, el don del dominio propio para el célibe, el versículo 7. En realidad, en un sentido se está hablando de las dos en toda la porción, pero si tuviera que desglosarlo, lo haría así, versículos del 2 al 6 y el 7. El versículo 1 se está planteando el tema, el lema de los Corintios que Pablo corrige, y luego en el versículo 8 y 9 vamos a ver ya como la primera aplicación. Pablo va a dar aquí un principio general y de una vez en el pasaje de hoy decidí hacerlo así. Vamos a ver cómo se aplica eso para el primer grupo, porque Pablo va a dar varios grupos. Vamos a ver el grupo de los viudos. Entonces, como vimos en lo que leímos, en el versículo 1, Pablo ya hace un cambio de sección. Dice, en cuanto a, y eso está en varias partes de lo que viene después para marcar que va para una parte nueva. Un tema que cambia. Más adelante va a decir capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. En el capítulo 8, en cuanto a los dones espirituales. Capítulo 16, en cuanto a la ofrenda a los santos. Entonces, estamos en un corte, como les digo, sigue un flujo, seguimos en tema de pureza sexual, pero aquí Pablo va a referirse a algo que le escribieron. ¿Qué fue lo que le escribieron? Entiendo que lo que le escribieron es lo que dice a continuación, bueno es para el hombre no tocar mujer. Desde aquí ya empiezan las diferencias de interpretación. Hay gente que piensa que eso lo dijo Pablo. Yo entiendo y tiene más sentido con el flujo de todo lo que viene después. Ese es el lema de los Corintios que Pablo viene a corregir. Vean que inmediatamente viene un no obstante. Es como, su cita es, bueno es para el hombre no tocar mujer, no obstante, esta es la corrección. ¿Qué significa eso de no tocar mujer? Un experto del idioma, de la cultura, dice, el modismo tocar a una mujer aparece 9 veces en la antigüedad griega, abarcando 6 siglos y una variedad de escritores, y en cada caso, sin ambigüedad, se refiere a tener relaciones sexuales. ¿Okay? La predicación pasada habíamos visto que algunos corintios que entendían mal unas cosas por una corriente filosófica gnóstica, estaban en el extremo de decir, en Cristo, ¿qué importa lo que hago con el cuerpo? Lo que importa es mi espíritu. Entonces, ¿qué importa que yo cometa pecados sexuales? Eso no me afecta. Aquí Pablo está abordando más bien a personas que estaban siendo influidas por una corriente filosófica de otro extremo, más bien como ascético, que más bien veían como un don supremo el celibato, como que eran sobreespirituales o eran superiores por no tener relaciones sexuales, por abstenerse de eso. Incluso siendo personas que ya estaban casadas, querían vivir en abstinencia sexual porque creían que era mejor, y si de todos modos no hay relaciones sexuales, hasta quizás estaban pensando inclusive en divorciarse, creyendo que eso le agradaba más a Dios. Entonces, ese lema corintio, dicho de otra forma, podría decirse, es buena la condición de celibato.
Eso es lo que plantean a Pablo. Pablo, ¿nos confirmas? ¿Es buena la condición de celibato? Y si tuviera que sintetizarlo mucho, y después lo vamos a expandir, Pablo les responde, sí, es buena la condición de celibato, pero si no están casados y si tienen un don que debe acompañar el poder vivir de esa manera. Y en términos de pensar que el celibato es algo superior, si Pablo está viendo en este tema de sexualidad un valor superior, no es el celibato, es la pureza sexual. ¿Recuerdan que venimos de la prédica de huyan del pecado sexual? Entonces Pablo aquí sigue con la misma línea, el enfoque de los corintios, entonces no debiera ser, Pablo, ¿cómo le hacemos para poder vivir en celibato? Y Pablo los corrige, no, la pregunta más bien debiera ser, ¿cómo le hacemos para vivir en pureza sexual? Sea en la condición que estemos. Y de ahí es de donde tenemos nuestro bosquejo de 2 puntos, que tiene que ver con 2 dones divinos, ¿para qué? Para la pureza sexual. Entonces ahora sí, vamos a ver en el versículo 2, el inicio del primero de los puntos, que es el don del matrimonio con intimidad habitual para el casado. Dios a todos nos ha regalado la libertad de poder casarnos. Y en ese ámbito del matrimonio, Dios permite que disfrutemos de la satisfacción de nuestros deseos sexuales. Todos tenemos ese don. Todos tenemos esa libertad dada por Dios. Puede ocurrir cosas a nivel humano que pongan obstáculo, pero dado por Dios, todos tenemos ese regalo. Y aunque el matrimonio tiene múltiples propósitos, aquí Pablo está refiriéndose a un tema específico que le preguntaron y entonces está enfocando en el propósito del matrimonio, no de otros que hay, sino en el tema de la expresión sexual. Y en ese sentido ve que uno de los propósitos del matrimonio es proveer satisfacción de intimidad sexual que incluye más que algo físico entre los cónyuges. Entonces, siendo ese el caso, ese don que Dios ha dado, Pablo entonces en este primer punto, hablando de ese don, da 3 mandamientos para asegurar que dentro del contexto matrimonial de los corintios, ese regalo realmente esté presente. Porque Dios lo otorga, Dios lo manda, pero somos nosotros muchas veces lo que ponemos obstáculo a que ocurran las cosas como Dios manda. Entonces en el versículo 3 tenemos el primero de estos mandatos y es que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Es un deber conyugal mutuo, recíproco. Es un deber de atender la necesidad de intimidad que tenga el uno y el otro. Es bueno ver que Pablo no lo plantea en términos de que el cristiano piense lo que el otro me debe a mí, ya que Pablo lo está planteando como yo te mando a ti que tienes el deber que lo cumplas con el otro. Que eso es bueno, porque en el matrimonio pudiera caerse en que uno le reclama al otro y en realidad lo que tenemos es una deuda hacia el Señor de cumplir ese deber mutuo. Este término de un deber conyugal es un término que habla de una deuda, de una obligación de pagar lo que se le debe a otro, de que algo que legítimamente le pertenece a otro yo se lo devuelvo. Eso debiera entonces quitarnos de nuestra mente la idea, si es que alguno aquí lo tiene, que es en el contexto de matrimonio, que en un momento yo no tener tal vez ganas de tener relaciones o no estar en el mejor ánimo y tenerlas, como que eso fue un acto de gracia que yo tuve hacia el otro en ese momento o que fue un favor inmerecido, que le di un regalo. El texto lo que dice es que simplemente cumpliste tu deuda. ¿Verdad? Y tal vez es como una terminología extraña que no nos gusta en algo que es como tan lindo como las relaciones, la intimidad, pero es la terminología que Pablo usa aquí, debemos seguirla. Lo ve como una deuda. Cuando es el pacto matrimonial, incurrimos en esa deuda cada uno. El segundo mandato está, o más bien el versículo 4, que no tiene mandato. Pablo explica, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. Hermanos, esto era completamente revolucionario en los códigos legales de hace 2000 años. Todo lo que se ve en este capítulo 7, como 10 veces de la reciprocidad, de que lo que ocurre en la dirección hombre-mujer es lo mismo mujer-hombre, eso en ningún lugar se veía. Y lo más fuerte de todo era decir lo que dice ahí en uno de los 2 lados,
que la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo del marido, eso en ningún lado. Pero es lo que nos dice la palabra de Dios de cómo funciona el pacto matrimonial diseñado por Dios. Un comentarista dice, a causa de que el matrimonio convierte a los dos, marido y mujer, en una sola carne, el cuerpo de la esposa deja de ser propiedad individual de ella para pasar a ser lo del marido y viceversa. En el versículo 5 viene el segundo de los mandatos para asegurar ese regalo de la satisfacción del deseo sexual del matrimonio. Y dice Pablo, no se priven el uno del otro. Luego da una excepción, pero ese mandato es no se priven, no se nieguen, no se defrauden, no se estafen. Cuando vimos al inicio del capítulo 6 de que había disputas entre los hermanos y que si había habido como un fraude, que se habían defraudado, es esa misma palabra. Pablo está llamando a fraude, no caigan en fraude. De hecho, por el tiempo del verbo parece estar diciendo, dejen de defraudarse. Es decir, los cónyuges, ambos creyentes corintios, estaban mutuamente o uno al otro defraudándose, no teniendo relaciones con cierta regularidad. Y Pablo dice, dejen de caer en eso. Dejen de retener ilícitamente lo que se le debe al otro. Y esto puede tomar varias formas. Puede ser que en un matrimonio uno de los cónyuges esté resistiéndose totalmente a tener relaciones, o puede tomar más bien una forma en que, sabiendo que el otro necesita más de la intimidad habitual, que vea una manera de utilizarlo como una moneda de negociación para obtener otras cosas que quiere tener, pero eso por supuesto que también caería dentro de la categoría de defraudar al cónyuge. Estoy reteniendo algo que se le debe para obtener otras cosas que yo quisiera que haya dentro del matrimonio o dentro de la relación. Y cuando Pablo habla de esto es interesante porque la terminología que usa, que tal vez de primera entrada no lo entendemos, es como si en el momento que uno de los dos cónyuges llega a un punto en que ya tiene la necesidad de tener relaciones, es como si automáticamente eso generara una cita en la agenda que hay una deuda de cumplir. Y Pablo entonces lo que dice es, la cita está puesta. Si la cita no se cumple, y ahí es donde viene la concesión que da de qué situaciones pudiera no cumplirse este deber o no pagar esta deuda, es ahí quedó el espacio vacío. Si no va a ser el espacio para eso, para las relaciones maritales, el espacio, lo único otro legítimo que veo para no dejar un vacío que los deja a merced de la tentación de Satanás, de abrir un espacio al maligno, vulnerable en la relación, lo único otro es la oración. La concesión es para un tiempo de oración que tiene que ser con varias condiciones, tiene que ser por mutuo acuerdo, tiene que estar establecido con claridad en qué momento es que ya van a retomar las relaciones, y le añade, sí, y que sea temporal, ¿verdad? Es algo temporal, no muy prolongado. Entonces Pablo está en contra de que cuando no se tienen relaciones, el vacío quede como a la libre. De hecho, que un léxico que leí dice, estos vacíos en la agenda necesitan objetivos espirituales claros o el tiempo libre tenderá a la pasividad. El retiro debe ser temporal y misional, nunca escapista. Y yo no sé si esto sea algo nuevo para ustedes, yo pensaría que si leen sus Biblias, no. Tal vez la primera vez que leyeron 1 Corintios 7, sí, pero sea cual sea el caso, alguien ya en un matrimonio y que por alguna razón de que cosas no andan bien o así, no se siente bien de tener el ritmo de regularidad de relaciones que quisiera el cónyuge, porque alguno de los cónyuges siempre tiene el ritmo más acelerado, por lo general como el 90% de las veces es el hombre el que tiene como esa necesidad más frecuente. Alguien podría pensar, si no le está gustando eso, decir, es que yo no accedí a eso cuando me casé. Pero yo creo que esto es algo similar. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos en Estados Unidos y se alquila un carro,
En el momento que el chofer se sienta en ese volante y empieza a manejar, si él infringe la ley, él no tiene la excusa de decir que no conocía la ley. Y en el mismo sentido, el que instituyó el matrimonio fue Dios. Y si no entendemos lo que Dios dijo sobre el matrimonio, es nuestra responsabilidad. Y no podemos alegar de que no entendíamos en lo que nos estábamos metiendo. El Señor es el Señor sobre el matrimonio, dice que esto debe ser de esta manera. Incluye una deuda mutua a la intimidad, a como la necesite cada uno, con la regularidad que necesite cada uno. Alguien también podría pensar, es que en mis votos matrimoniales yo no prometí eso. Y pudiera ser que hay ciertos votos específicos, incluso algunos que se usan de hace siglos, que son los más comunes y todos conocemos, y quizás no vemos que ahí esté reflejada esta deuda, y es un tema importante. Yo pensaría que debieran estar. Es absolutamente bíblico y claro que eso es algo en lo que se está comprometiendo uno en el matrimonio. Y yo creo que aquí también, si lo ilustrara, pensaría en un principio legal que se le llama el principio de la calidad implícita, que es que incluso cuando algo no se menciona explícitamente, hay un principio de razonabilidad, de entender que aunque no lo dice, tiene que cumplirse. Yo creo que si aquí alguien antes de venir a la iglesia pasó a desayunar huevos en algún lugar y se los sirvieron fríos, a temperatura de refri, y el menú nada más decía huevos, la persona que los atendió no les va a decir, yo estoy cumpliendo, ahí dice huevos y yo le serví huevos. No, todos entendemos por una razonabilidad implícita que las cosas van a ser de cierta manera. Así es también con el matrimonio. Deberíamos entender que el matrimonio implica tener relaciones con la regularidad que necesite el que necesite más. Y es más, esto ni siquiera es implícito. Lo puse de esa manera, pero en realidad en la Biblia es explícito. Lo tenemos explícito en este texto, lo tenemos explícito desde Antiguo Testamento, en Éxodo 21, versículos 10 y 11, en que se dice que si un hombre no hace por su esposa tres cosas, o le disminuye el alimento, le disminuye su ropa, o le disminuye sus derechos conyugales, que se refiere a lo mismo que estamos viendo acá, si no hace por ella esas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. Es un contexto de leyes de esclavitud, pero da a entender que eso es una deuda esperada. Y si en el matrimonio hablamos de tres mínimos de provisión, está la provisión, alimento, ropa y deber conyugal. Así que pues esto es claramente lo que enseña la Biblia sobre este tema. El versículo 5, en la segunda parte, vemos que esa posible efectividad de la tentación de Satanás, si no se cumple bien con este tema de la regularidad de las relaciones, la efectividad se da por algo dentro de nosotros. ¿Qué es eso dentro de nosotros? Por causa de falta de dominio propio. Si no tuviéramos falta de dominio propio, no importa qué tanto se nos complique o nos tienten o nos priven mucho tiempo, no importaría si tuviéramos el fruto del dominio propio, pero Pablo dice que hace efectiva la tentación de Satanás la falta de dominio propio. Es decir, es una persona que tiene dificultad para contenerse, para dominarse en sus deseos. Y no es un tema como blanco y negro, que es como que hay personas que tienen este don y hay personas como que no pueden aguantar ni un minuto, ¿verdad? Entendemos que incluso todos tenemos dado por Dios una capacidad, incluso natural, pero también ya siendo cristianos, inclusive espiritual, de un ejercicio, de un don, de poder resistir cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Que eso también es un principio de sabiduría para los matrimonios, aplicando esto, conocerse el uno al otro y saber, por ejemplo, qué tan largo puede ser un viaje para saber que van a pasar tanto tiempo sin tener relaciones y tal vez ya a partir de cierta cantidad de días lo mejor es que el cónyuge vaya al viaje, cosas de este tipo. Y por supuesto las relaciones justo antes de irse al viaje, eso es común. Entonces el versículo el versículo 5 y 6, Pablo concede que por un tema en realidad es como de comprensión, de también entender de que
los cristianos no estamos reclamando nuestros derechos, que lo vimos al inicio del capítulo 6, no estamos exigiendo. Puede haber una comprensión de que en un momento nuestro cónyuge no se sienta en las mejores condiciones, puede haber temas de dolor, puede haber temas de aflicción, puede haber temas, eh, a veces hay luchas con temas de discapacidad que sí toman más tiempo o afectan más de una manera regular. Todo esto hemos de tomarlo en cuenta cuando en algún momento tal vez el cónyuge no quiere tener relaciones, pero ahí también tenemos entonces que manejar esa claridad de en qué momentos sí vamos a poder retomar, que es parte de lo que Pablo incluye de la concesión, que terminado ese tiempo de consenso mutuo, sepan que ya van a retomar. Y oren, si no se pudo, está bien, no se pudo, pero oren. El único sustituto que da Dios para que no tengan las relaciones en ese momento es oren. Entonces, que no fallemos en esa parte. Entonces entendemos como aplicación que si estamos en una relación matrimonial, estamos en una deuda con nuestros cónyuges de satisfacerlos en su deseo sexual, en su deseo de conexión emocional profunda, todo lo que usted asocie con intimidad, asumimos esa deuda. Hemos de cumplirla y en un matrimonio sano ni siquiera lo vamos a ver como una deuda, lo vamos a ver como un deleite. Queremos amar, queremos servir a nuestro cónyuge, pero entendemos que sí tenemos una responsabilidad. También debemos entender que no debemos caer en exigírselo al otro. Es delante del Señor que tiene la responsabilidad y no debemos caer tampoco en exigirlo. También pensando en la aplicación, creo que he escuchado a muchos predicadores decir un par de cosas. La primera es, por lo general a hombres solteros, que es la mayoría del material que yo he estado expuesto para ayudar a hombres solteros, es algo del tipo, no se engañe, el hecho de casarte no te va a ayudar en tu lucha con el deseo sexual. Y yo creo que eso es una verdad a medias. Primero, Pablo claramente en este texto está dando la esfera del matrimonio como un remedio para una persona en el tema de su deseo sexual. No lo reduce a eso, es que está hablando de ese tema, no lo reduce a eso, pero sí ciertamente es un remedio. En las estadísticas que vimos de la encuesta se ven porcentajes más bajos de caer específicamente en el tema de pornografía entre los cristianos que están casados. Y yo creo que esa reducción de ver pornografía sería todavía más grande si en todos los matrimonios se cumpliera este principio que acabamos de ver de la regularidad y del no negarse el uno al otro. Por supuesto que no quiero decir de que si una persona soltera tiene un deseo desordenado y perverso, pensar que por cambiar de estado de civil eso ya le va a ayudar, ¿verdad? Pablo está enfocándolo más en el tema de un deseo sano, un deseo natural, un deseo común en nuestro cuerpo por la manera en que ha sido diseñado por Dios. Entonces no estoy diciendo que vaya a ayudar en ese otro sentido. Y creo que muchos podríamos dar testimonio de que sí ayuda. Creo que también a veces algunos autores o predicadores los he escuchado decir algo del tipo, hombre soltero, qué ingenuo eres si crees que cuando estés casado vas a poder tener relaciones cuando tú quieras. Eso es cierto, están esas situaciones que les comenté de discapacidad, de dolor, de aflicción, de cosas que pueden estar sucediendo en las vidas de nuestro cónyuge, que ciertamente no va a ser siempre que queremos, pero el patrón que vemos en obediencia al texto de hoy es que la gran mayoría de las veces sí debería ser así. Yo a esa persona no le diría que es ingenuo. Yo más bien veo triste que los predicadores y autores cristianos más bien bajen los brazos y anticipen que los cónyuges van a estar defraudando a sus esposos y esposas y no apegándose a lo que dice la Biblia. Personalmente yo no me iría por el camino de llamar ingenuo a una persona por creer que su cónyuge va a obedecer lo que dice la Biblia. Entonces no creo que debamos anticiparnos a ser defraudados
Tampoco debemos anticipar de que el 100% de las veces que yo vaya a querer, la respuesta vaya a ser que sí se va a poder. Pero la gran mayoría sí debería hacerlo. Creo que también en tema de aplicación, creo que ya cuando hay ciertos problemas maritales y uno habla de este tema, tal vez alguien me ha llegado a decir, es que en estos otros temas del matrimonio mi cónyuge no tiene estas consideraciones hacia mí, no tiene este cuidado, no tiene estos detalles, no tiene este romance. Entonces, ¿de qué humor o de qué ánimo voy a estar yo para tener relaciones? Y sí, yo escucho eso y yo puedo entenderlo. Sí, es muy lamentable que eso ocurra. Y si estamos entre cristianos, pues habrá que hablar con el cónyuge de que no está cumpliendo su parte, ¿verdad? Porque todas esas cosas podemos incluirlo entre la intimidad, algunas, y que no está cumpliendo. Pero a la vez de que se puede reconocer que eso sí afecte, ¿en qué momento, hermanos, nos hace pensar de que si el otro me está haciendo mal y no está cumpliendo, que eso a mí me da derecho a responder mal con mal? Eso en ningún momento dice acá que te quita tu responsabilidad de que asumiste una deuda delante del Señor y que debieras cumplirla. Y así como vimos hace 2 prédicas al inicio del capítulo 6, el cristiano maduro es un cristiano que puede absorber agravios. Es un cristiano que también puede posicionarse para no litigar con los hermanos, para no entrar en exigir cosas o en entrar en negociaciones, sino en absorber el ser defraudado. En los dos sentidos podemos aplicarlo aquí y no empezar en una lucha y una cadena a responder mal por mal. Entonces yo los animo a quienes están aquí casados y en su matrimonio no están experimentando su expectativa de conexión, de intimidad, a como usted la anhela. El Señor te acompaña en medio de eso. El Señor te fortalece. También tienes una iglesia que te apoya. También el Señor puede trabajar en el corazón de tu cónyuge para que cada uno pueda ver la viga en su propio ojo y poder ser el uno al otro de ayuda para quitar la astilla del ojo del otro y que vivan lo que Dios quiere que vivan. La plenitud de la satisfacción de la relación de pareja que vimos en la prédica pasada y en textos de Cantares y de Proverbios. Y cuando pienso en el cumplimiento de estos deberes maritales, por supuesto que nuestro modelo a seguir, igual que en todo, va a ser Cristo. Cristo como esposo de la iglesia. Cuando Cristo le ha rehusado a la iglesia algo que le ha prometido. Cuando Cristo ha negociado la provisión que le da a su iglesia. Cuando no ha estado disponible Cristo cuando queremos intimidad con Él, sea a nivel personal o a nivel congregacional. Hoy venimos aquí, hermanos, por la fidelidad de Cristo, incluyéndolo como esposo. Nosotros estamos seguros de que Cristo está presente aquí, Él no va a fallar a esta cita. Él aquí va a estar con nosotros. Nunca va a haber nada que lo desvíe o lo distraiga de la prioridad que tiene de cuidar de los suyos, de cuidar de su esposa. Cuando nos ha rehusado Cristo de que comamos de su cuerpo y bebamos de su sangre en la cena del Señor. Debemos imitar a Cristo en su amor sacrificial y dispuesto de acuerdo a ser fiel a su pacto con su cónyuge. Y para cerrar este primer punto, quisiera que noten que esta sección de la expresión sexual dentro del matrimonio, donde el deseo sexual es satisfecho, empezó en versículo 2 y Pablo puso ahí una cláusula, dice, por razón de las porneias. Es decir, todo esto que dijo de que cada uno tenga su esposa, tengan las relaciones regulares, no se nieguen, etcétera, es por causa de que ustedes están en un contexto en que están cayendo en inmoralidad, por causa de las fornicaciones, por causa de las porneias. Y cerca del cierre, en el versículo 5, vimos que la tentación satánica puede ser efectiva por causa de falta de dominio propio en el ámbito sexual. Okay, entonces eso nos pudiera hacer plantear la pregunta, ¿y si esas causas de que alguien esté cayendo en pecado sexual no están?
o si esa persona sí tiene dominio propio. Entonces, ¿qué de esas personas? ¿Qué aplica? Eso nos lleva al segundo don divino para vivir en pureza sexual, que es el don del dominio propio para estar célibe, que lo tenemos en el versículo 7. Vemos que en el versículo 7 Pablo empieza con un sin embargo, ¿verdad? Está haciendo un contraste, habló de los que no tienen el don o de los que están casados y lo que deben cumplir. Ahora el contraste es los que sí tienen el don. ¿Y a esto qué les dice? Yo desearía que todos fueran como yo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice como yo? Pablo tenía el don del, llámenlo, dominio propio, continencia, de poder abstenerse sexualmente, de autocontrol. Pablo tenía ese don y él quisiera que todos fueran como él. Para definir un poco mejor este don, un autor dice, ese singular don de libertad con respecto al deseo o necesidad de satisfacción sexual que le hacía posible vivir sin matrimonio. O esta otra más extensa, pero siento que amarra muy bien con respecto a este don. Es la moderación deliberada, guiada por el Espíritu Santo, de los impulsos, apetitos y pasiones naturales. No se trata de represión negativa, sino de dominio positivo, una elección activa de lo que glorifica a Dios por encima de lo que simplemente satisface el ego. El término presupone que los deseos humanos son reales e intensos. Sin embargo, también presupone que la gracia divina otorga el poder para dominarlos, en lugar de ser dominados por ellos. Otra manera de decirlo, que alguien, cuando decimos que alguien tiene este don de continencia o como le quieran llamar, no significa que tiene la ausencia de los deseos, o que no siente nada cuando ve a alguien del sexo opuesto, o que no tenga un deseo de una relación de pareja con una conexión que vaya a disfrutar. No dice que no exista. No, el don no se trata de eso, se trata de que sí existe, pero que existiendo se puede dominar. No es don de ausencia, es don de poder controlar. Y bueno, este deseo, para poder explicarlo tal vez un poco, es un don que tiene diferentes expresiones en los hombres y en las mujeres. Por supuesto que ambos hombres y mujeres deseamos múltiples dimensiones en nuestra conexión de pareja, pero los hombres tienden a valorar o apreciar más unas y las mujeres más otras. En un hombre por lo general el deseo se ve más en términos del tema de ser visuales y el tema del contacto físico. En el tema de las mujeres, el deseo tiene que ver más como con el deseo de una profunda conexión emocional, el sentirse amada, apreciada, deseada. Y creo que algo que una vez escuché que me ayudó a entender esto, y es cierto, en contexto pastoral se confirma, a veces como ese deseo que tenemos de conexión y de lealtad recíproca con nuestro cónyuge, muchas veces donde se revela más cuál es ese deseo que tenemos, es la pregunta que surge cuando hay una infidelidad. Y la pregunta de un hombre cuando su esposa le ha sido infiel por lo general es, ¿te acostaste con él? Y muchas veces la mujer más bien, si el esposo le ha sido infiel o se entera que ha sido infiel, lo que le pregunta más bien es, ¿estás enamorado de ella? Y ahí podemos ver cómo los deseos tienen matices en los hombres y las mujeres. Igual están todas las dimensiones, pero a veces deseamos una más que otra. Y aquí todo está incluido. En un sentido, cierto tipo de fantasía no es peor que otra cosa solo porque es más tangible ver pornografía, ver una pantalla, una imagen. Una fantasía también se está pecando si es algo indebido, si es algo que no glorifica a Dios. Eso también cabe dentro de los deseos que estamos hablando acá. Pero Pablo continúa diciendo, él decía que todos fueran como él, que tengan este don, pero no todos lo tienen. Pablo, por supuesto, que no está yendo en contra de lo que dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Ese sigue siendo el principio general, no es bueno que el hombre esté solo, pero a veces hay un don excepcional, poco común, de que una persona pueda ejercer dominio propio sobre esos dos deseos que sí existen, pero los puede dominar.
Y conocemos personas que tienen este don en la historia bíblica y en nuestras vidas. Un autor dice, Pablo no manda una vida de celibato para todos los que puedan sostenerla, ni dice que el celibato sea moralmente superior al matrimonio. Considera el matrimonio como la norma, pero reconoce que hay algunos a quienes Dios ha dado un don especial. En el versículo 8 y 9, aunque ella está hablando de un caso específico de las personas que han enviudado, Pablo dice que es mejor casarse que quemarse. Y para terminar de entender y amarrar el tema del don, nos ayuda a entender qué significa esto de quemarse. El que no tiene el don se quema. ¿Qué significa eso? Un experto de la cultura de los tiempos, Skinner, dice, este término de quemarse se utilizaba en las obras romances antiguas para describir el despertar de la pasión, a menudo metafóricamente a través de los dardos de fuego de Cupido. Mientras que la literatura grecorromana en general no veía nada malo en la pasión, Pablo cree que su lugar adecuado es solo en el matrimonio. John Calvin hace una buena distinción entre sentir calor y quemarse. Y amarra con lo que dije del don, que el don no es ausencia de que haya algo ahí. Todo ser humano en algún sentido va a sentir algún calor en alguna medida. El tema es si la intensidad llega al punto de quiebre, de quemarse. Fue también uno de los retos cuando predico un texto así, es que lo que yo estoy enseñando creo que en un buen sentido va en contra de lo que quizá ustedes hayan leído en algunos sitios que en la iglesia incluso a veces les hemos recomendado artículos. He visto al menos en Coalición por el Evangelio y en Desiring God de John Piper que tienen un entendimiento diferente de lo que dice este texto. Ellos hablan muchas veces de un don de soltería, o en inglés le llaman un gift of singleness. Y hermanos, yo honestamente eso no lo veo en el texto en ningún lado. Sino que existen personas que tienen el don de celibato o el don de continencia, y esas personas están en la libertad de elegir. No es pecado que una persona que tenga el don de continencia igual se case. Pablo nunca lo pone como un mandato que el que tenga ese don deba permanecer soltero, no lo van a encontrar. La persona está en libertad de decidir. Pablo ciertamente presenta los beneficios de la soltería, y lo vamos a ver a partir del versículo 25, cuando le habla específicamente a los que nunca han estado casados. Él plantea los beneficios, pero claramente dice, pero esto yo no se lo estoy poniendo como una restricción. Ustedes están en libertad de elegir. Nunca les da un mandato a que sean solteros. De hecho, que en otra carta, en 1 Timoteo 4:3, Pablo dice que falsos maestros de los postreros días van a prohibir casarse. Entonces nunca va a haber un tema de prohibición. Entonces lo que quiero decir es que yo no veo que el don de celibato implique en todos los casos soltería, ni que tener el don de celibato demande o exija que se cumpla un mandamiento de estar soltero. Pero algunos autores parecen hacer una equivalencia de decir, si estás soltero en este momento, Dios te dio el don de la soltería. Yo creo que yo puedo entender a lo que se refieren, pero creo que es peligroso hablar en esos términos de asegurarle a alguien que Dios le dio un don que tal vez Dios no le dio. Yo creo que yo podría hablar en otros términos. Yo podría decir, estás en un momento de tu vida en que Dios por su providencia, en medio de que tú mismo pecas, que otros pecan, está en un mundo caído, estás en una etapa de soltería en la providencia de Dios. Y sabemos por Romanos 8:28 que Dios hace que orquesten todas las cosas, siendo un ingrediente la soltería en este momento para vos, para bien, para que seas conformado a la imagen de Cristo. Ahí estoy de acuerdo. Yo no le llamaría que es un don. El texto no lo hace. Y de hecho algunos autores añaden a decir que es un don y no desperdicies tu don de soltería. Esto para mí incluso ya llega a rayar incluso en ser cruel.
Estás diciéndole a una persona soltera que no sabe si su soltería es deseada o no, que no conoce los anhelos de su corazón, si su anhelo es un anhelo legítimo de casarse, tener una pareja. Asegurarle que Dios en este momento te dio el don de la soltería y no lo desperdicie. Es casi como silenciar un tema que es una aflicción, hermanos. Si uno quiere tener la relación de pareja y no se da, por la razón que sea, eso es una aflicción. No debiéramos a la persona caerle encima diciéndole que está siendo un desagradecido, que Dios te ha dado muchas cosas buenas. Es una aflicción, hermanos, y debiéramos acompañar a hermanos que están en una soltería no deseada en ver que eso es una aflicción. Y tampoco magnificarlo a como que sea el tema más importante de su vida, porque no lo es, pero sí llamarle por lo que es bíblicamente. A la vez, sí estoy de acuerdo que si alguien en este momento, sea que tenga el don o no de celibato, si en este momento una persona está soltera, yo estoy totalmente de acuerdo que si en la providencia de Dios ese es su estado actual, aproveche su estado actual para servir a Dios a lo máximo. La condición de estar soltero abre oportunidades de energía, disponibilidad de tiempo, recursos. Es más sencillo uno privarse de algo para ser sacrificial con otros que ya hacerlo como un esfuerzo familiar. Entonces es bueno que sí aproveches este tiempo de soltería, pero no verlo como un don que estás desperdiciando. No podemos ponerle a las personas la carga de asegurarles que tienen un don ni atar sus conciencias a que están viviendo mal una etapa de sus vidas. Ahora lo que creo a la luz del texto de hoy es que si una persona está en este momento en una condición de soltería y no tiene el don de continencia, el mandato es claro: cásese. Nuevamente, esto no es una teología completa del matrimonio. Hay un montón de otras cosas a considerar para la decisión de matrimonio. Es decir, no tome ese mandamiento de cásese a toda costa y sin más consideraciones. No, si hacemos una teología de toda la Biblia, sistematizamos de todo lo que dice el matrimonio, hay un montón de cosas importantes a considerar. Lo que debemos evitar es uno de los extremos. Hay que evitar el extremo de decir, como me estoy quemando, debo casarme y me olvido todo lo demás y entonces lo hago. Ese sería un extremo. Y el otro extremo es decir, el factor del tema de estarme quemando es un tema insignificante y yo puedo manejarlo nada más ejerciendo dominio propio. Eso no es lo que dice el texto. El texto lo que dice es, se enfoca en su presente, ahora mismo, usted tiene el don, no, cásese. No veo que el texto diga algo diferente. Entonces, ¿cómo se atiende el mandamiento? Siendo intencional en buscar pareja si soy soltero y no tengo el don. Pero a la vez, las otras consideraciones bíblicas, al final del capítulo, en versículo 39, debe casarse en el Señor. Eso es un mínimo. Tiene que casarse con una persona que sea creyente, por ejemplo. También luego podemos ver en Proverbios, 1 Pedro, temas que son deseables en el carácter cristiano del potencial cónyuge. Por supuesto, hay que tomarlo en cuenta. Pero si alguien está viviendo, cayendo constantemente en pecado sexual, a como esté cayendo, también debiera aumentar su intencionalidad en buscar la pareja. Y creo que el mandato de ser intencional en buscar la pareja debiera ser más fuerte para los hombres. Entendemos desde Génesis 2 en el diseño de Dios que es al hombre al que Dios le dice o dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es el hombre el que toma iniciativa. Así que hombres solteros que no tienen el don, hay que considerar muchas cosas de la Biblia, pero el mandato es cásese, sea intencional, búsquelo y usted más que las mujeres es llamado a ser el que tiene la iniciativa. No que la mujer no pueda tener ningún tipo de iniciativa, pero particularmente los hombres debieran buscar la iniciativa. Otro pasaje que viene a la luz es cuando Jesús habla del tema del divorcio y viendo lo restrictivo del divorcio, los discípulos le dicen, sería mejor para el hombre no casarse. Y Jesús entra al pasaje que todos recordarán que habla de los eunucos
y habla de un grupo particular que son los que por causa del reino de los cielos deciden vivir una vida célibe. Hay ejemplos bíblicos de la soltería en dedicación al Señor. Hechos 21, 8, 9 habla de que Felipe el evangelista tenía 4 hijas que profetizaban y especifica que eran solteras, que eran doncellas, o sea, nunca se habían casado. Más adelante, cuando habla de los solteros, Pablo en el versículo 34 y 35 dice: la mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hermanos, entonces ha sido establecido ese principio general de lo de tener el don, no tener el don, cómo se vive en el matrimonio. Y de fijo a los corintios y a ustedes les podrían empezar a surgir interrogantes, sobre todo cuando hay una discrepancia entre mi situación actual y lo que entiendo que es el don que tengo. Y podría estar alguien ya saltando a conclusiones. Si soy viudo o divorciado y no tengo dominio propio, ¿debo casarme? O si soy soltero. Si soy soltero y tengo dominio propio, tengo mandamiento de permanecer soltero. Si estoy casado, pero creo que a pesar de estar casado, tengo el don de celibato, debería divorciarme para alinearme más con el don que Dios me dio. O si estoy casado y mi cónyuge casi nunca accede a tener relaciones, ¿cómo debo manejarlo? Para empezar a aplicar esto, y Pablo va a entrar con el primer grupo que es de las personas que han enviudado, es importante ver cuál es la fuerza que trae el argumento del pasaje. Pero yo creo que muchas personas leen este capítulo, en especial cuando lea la parte de los solteros, al final del capítulo 7, muchos leen esto y se quedan con la impresión: Pablo aquí está exaltando la soltería. Pero muchas de las mejores pistas para descifrar la fuerza de un pasaje es cuáles son los mandatos. Esto los enseña incluso en taller de predicación de Simeon Trust. Sigamos esa pista. ¿Cuáles son los mandatos en nuestro pasaje? Que eso no, ver que es un mandato no es algo subjetivo, es algo gramatical, objetivo, es ver cuáles verbos están en modo imperativo. ¿Ok? En nuestro pasaje, ¿cuáles son los mandatos para las personas sin dominio propio? Versículo 2, cada uno tenga su propio cónyuge. Versículo 3, cada uno cumpla su deber para con su cónyuge. Versículo 5, no se priven el uno del otro. Versículo 9, cásense. ¿Ok? ¿Y cuáles son los mandatos para las personas que sí tienen dominio propio y no están casadas? Búsquenlo, no hay ningún mandamiento. Para el que tiene dominio propio y no está casado, no hay ningún mandamiento. Si hay sugerencias, versículo 7, yo desearía que todos fueran como yo. Versículo 8, a los viudos digo que es bueno si se quedan como yo. Al final del capítulo 7, hablándole a las viudas, está en libertad de casarse. Será más feliz si se queda como está, sin casarse. Nunca es lenguaje de mandato a permanecer en soltería. Incluso cuando dice que algo es bueno, que es bueno que se queden de alguna manera, ese es bueno no significa que no haya otra alternativa que también es buena, ¿verdad? Por si alguien pensó como que si esto es bueno, entonces lo otro es malo. No, si algo es bueno, también otra alternativa puede ser buena. Lo que viene a partir de acá es ya la aplicación de este principio general a contextos específicos. Y Pablo va a hablar a grupos de personas específicos uno por uno y va a dar la instrucción, incluso va a decir si la instrucción es una instrucción citando a Jesús o si es una instrucción que él está dando inspirado por el Espíritu Santo. Versículos 8 y 9 va a hablarle a los viudos, versículos 10 y 11 va a hablarle a cónyuges, a cristianos que están casados con un cónyuge cristiano. En los versículos 12 al 16 va a hablarle a los creyentes casados con un cónyuge que no es creyente. Y a partir del versículo 25, como en un tema aparte y que expande más, va a dirigirse a dice las vírgenes, pero en lo que desarrolla le habla a hombres y mujeres que nunca han estado casados. Y dará sus instrucciones a cada grupo y dirá si es un mandamiento del Señor o si es el inspirado el que lo está diciendo, que también es un mandamiento. Si entendemos bien la inspiración bíblica, todos son mandamientos del Señor.
solo que unos no son una cita textual de algo que dijo Jesús. Creo que en términos de aplicación, y voy a dejar el tema de hablar de los viudos para la siguiente prédica, nunca debemos pensar al ver este texto en el matrimonio como que simplemente es una válvula de escape para el deseo sexual. No es eso. Recordemos que Pablo, aquí la pregunta no era, Pablo, danos una teología completa del matrimonio. La pregunta era de una iglesia muy particular, en un contexto sexual muy particular, con tentaciones muy particulares, trasfondos muy particulares, y que le están preguntando si el celibato es bueno. Entonces, no hagas toda su teología de acá y pensar que el matrimonio los está degradando a una válvula de escape. Creo que el tema de aplicación de este segundo don, del don de celibato, para el que no es casado, abre muchas oportunidades para quienes no están casados. Creo que lo vemos mucho en la oración y cuando veamos los ejemplos también de las personas no casadas, pero por viudez, vamos a ver que la Biblia enfatiza mucho a las personas viudas siendo personas de oración. Creo que en nuestra propia iglesia podemos ver cuando vemos los encargados en el grupo de oración de cada viernes, 70% muchas veces son personas que no están casadas. ¿Okay? Personas que no están casadas aprovechan para invertirse en el reino. Parte de eso, la oración, ¿qué más? El evangelismo, la generosidad, el servicio en general, cuidar de personas, de enfermos, de niños, el crecer en la palabra, si hay una ventana de tiempo con más oportunidades, avanzar en una preparación teológica, llenarse de la palabra. Y si eres una persona no casada, un soltero, que no tiene el don de continencia, intencionalidad a buscar parejas atendiendo el mandato, cásense, pero entendiendo todo lo que dice la Biblia de cómo debieras dar esos pasos. Y por mientras no tienes el don, ejercite disciplinas espirituales buscando la pureza. Creo que también en una aplicación podemos pensar en cómo tratamos a los solteros en nuestra iglesia. No podemos en los temas de que si se van a casar o no, aplicarle una regla a todos, porque no sabemos el don que tiene cada uno. Mucho menos si no los conocemos más de cerca, no sabemos si su soltería es deseada o no deseada. No podemos asumir en esos casos. Creo que si alguien cita externa que anhela matrimonio y no se está dando por alguna razón o no se ha dado, ha habido decepciones, desilusiones, acompañamos a la persona en su aflicción, entendiendo que en su vida también hay un montón de otras cosas aparte de esto. Y en todo hay bendición del Señor. Si estamos hablando de un soltero que no anhela el matrimonio, pues no debiéramos dirigirlo en la dirección de que debiera casarse. Nunca debiéramos a una persona soltera ni tampoco a una casada, hacerle pensar como que es un ciudadano de segunda categoría del reino. Pablo no exalta ni la soltería ni el matrimonio por encima del otro. Ambos los pone como honrosos, buenos delante del Señor, si se viven como deben vivirse. Así que más bien a un soltero podemos elogiarlo y promover que se disponga a invertirse en el reino de Dios. Y de una persona soltera acá, está a la luz de este texto recapacitando cosas en su vida, lo pone a pensar, el Señor está contigo en esta etapa. La seguridad es que la presencia de Dios está activa en tu vida para lograr en ti la semejanza a Cristo. Es un tema de perseverancia y paciencia en el Señor, porque creemos en un Señor que se dio el don de una manera, es un Dios providencial y soberano que puede dirigir las cosas a que se alinee el don con la situación en la que vives. Cristo es nuestro modelo como el cónyuge perfecto. Cristo también es nuestro modelo como el soltero célibe. Cristo en este mundo vivió una vida de soltería sacrificial, nunca pensando en sí mismo, sino buscando siempre la voluntad del Señor, despojándose de sus beneficios, no aferrándose a ellos, sino disponiéndose
para el bienestar de todo su pueblo. Él se entregó literalmente, Él dio toda su vida, todo cuanto Él era, cuanto tenía, lo puso a disposición de la edificación de la iglesia. Ese es nuestro Salvador. Se dio hasta el final, como dice Juan 13 al inicio, cuando ya venía esa última fiesta de la Pascua, que dice, y así como amó a los suyos y los había amado desde el principio, los amó a la perfección. Cristo nos amó hasta el final. En una vida de celibato, en que Él fue, no entendemos muy bien cómo pudo haber sido dentro de Él, pero entendemos que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. También Cristo nos modela la vida del célibe soltero dedicado al Señor y a amar a la iglesia. Entonces hoy hemos visto que Dios dota a cada cristiano de diferente manera. Puede ser para un matrimonio en que hay intimidad habitual o puede ser un don para vivir en pureza con un don de celibato en soltería. Es un tema que debemos darle el peso debido para tomar cada uno la decisión personal si está en una situación de decidir por soltería o matrimonio. Y también hemos visto que el Señor nos da sabiduría de cómo debemos enfrentar, esperando en Él, la vida cuando lo que estamos viviendo, sea en matrimonio o sea en soltería, no empata con lo que debiera ser el don y pensamos como que ¿seré yo? ¿Hay algo malo en mí? ¿Por qué como que no están encajando las cosas? Hermanos, estamos en un mundo caído y el matrimonio tal vez no cumple nuestras expectativas, la soltería tampoco, pero la gracia del Señor está presente en ambas para conformarnos a la imagen de Cristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la dirección que nos da, gracias porque nos llena de sabiduría contraria a la sabiduría que nos presentan alternativas. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor, en cualquiera de los dones que nos hayas dado para poder vivir en pureza. Gracias porque nos has dado todo para poder huir del pecado sexual. No solo ese aspecto negativo has quitado de nuestras vidas, Señor, pero gracias porque también nos das todo para que podamos disfrutar al máximo tu don, sea el don de la satisfacción o sea el don de un dominio propio para poder invertirnos en tu reino. Gracias por los regalos que das a tu iglesia, Señor, y particularmente a cada uno. Gracias porque aquí no hay hermano alguno que le haga falta un don en este sentido. Gracias por tu compasión cuando nos ves en un mundo caído, Señor. Nosotros no somos lo que debemos ser para nuestro cónyuge y nuestro cónyuge muchas veces no lo es para nosotros, pero nos has dado el amor de Cristo como modelo para poder vivir el matrimonio de una manera entregada y sacrificial, buscando el bienestar del cónyuge y no el deseo propio. Y Padre, gracias también por esa cercanía que tú tienes con las personas que no están en un vínculo matrimonial en este momento, Señor. Son personas que esperan en ti, son personas que también se deleitan de la comunión contigo. Y te agradecemos por lo que haces en sus vidas, con diferentes ingredientes que incluyen esto del no estar casados. Te pedimos que toda la iglesia podamos tener amor, sensibilidad unos con otros, a la condición de cada uno, Señor. Que un texto como este, Señor, nos haga reflexionar y nos ayude a disponernos a amar y servir a nuestros hermanos de la mejor forma en la situación en la que se encuentren, Señor. Y que animemos a todos a vivir de acuerdo a los mandatos o a la libertad que tú nos des a cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.